encontramos que 605.000 familias han solicitado un crédito informal en los últimos 12 meses. Eso representa más o menos el 9% de hogares urbanos a nivel nacional. Y donde se concentran más los créditos informales es en la zona oriente, en regiones como Loreto, Ucayali, donde casi un tercio del total de familias en ciudades habría pedido un crédito informal en el último año. A ver, ya está en comunicación vía Zoom. El Zoom, ¿no es cierto?, ya dejó de ser una herramienta de comunicación. Tienen que venir las organizaciones, las instituciones aquí a los medios de comunicación para hablar de manera directa y darnos su parecer y tengamos una mayor motivación para la audiencia. El Zoom sirvió para la época, ¿no es cierto?, esta de la pandemia, para acercarnos, pero ahora ya quedó en desuso, ¿no? Y esto no nos permite tener también información con claridad, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Le damos la bienvenida a Gonzalo Manrique, economista de el IPE, el Instituto Peruano de Economía. Son mis amigos y entonces también son una institución importante que nos da información relevante respecto a cómo nos estamos manejando en diferentes ámbitos de la economía y cuál es el impacto también de los delitos en nuestras vidas. Gonzalo, ¿cómo estás? Estás un poquito oscuro. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Gonzalo? Esta semana el IPE ha dado importante información respecto a lo que significan los créditos informales, ¿no es cierto?, o el incremento del gota a gota. Esto no se ha reducido, es más, hay 605.000 familias que han o se han visto comprometidas con este tipo de préstamos que además no solamente son informales, sino son delictivos. Sí, efectivamente. Nosotros hemos publicado una actualización a un estudio que inicialmente hicimos en el 2022. Encontramos que 605.000 familias han solicitado un crédito informal en los últimos 12 meses. Eso representa más o menos el 9% de hogares urbanos a nivel nacional. Y donde se concentran más los créditos informales es en la zona oriente, en regiones como Loreto, Ucayali, donde casi un tercio del total de familias en ciudades habría pedido un crédito informal en el último año. Ok, Loreto y Ucayali, imagino yo por los problemas de acceso al sistema financiero. No necesariamente, tal vez puede que se vea eso, pero en general es una tendencia que ya vemos incluso desde el estudio anterior. Es, digamos, la zona donde está más extendido el uso de créditos informales, principalmente para, como lo dijimos en el estudio, para pagar deudas que ya se tenían anteriormente y para cubrir gastos básicos del hogar, como alimentación, propia comida, salud y educación. Bueno, pero esto último, ¿no es cierto?, de poder pagar, por ejemplo, alimentos, a mí me llama la atención. O sea, no tendría por qué la gente solicitar un préstamo tan delicado como para poder agenciarse de alimentos, ¿no? Además que esto es un gasto, digamos, del día a día, ¿no? No es para un propósito mayor, como para poder emprender, por ejemplo, que es lo que tú, por una cuestión de raciocinio, harías, ¿no? Si quieres poner un negocio, una pequeña bodega, te agencias de un dinero y esto, ¿no?, lo utilizas para luego generar más dinero y poder pagar no solamente lo que necesitas, sino también el préstamo que has obtenido, ¿no? Sí, o sea, lo que encontramos es que también los préstamos se han hecho más pequeños, justamente para cubrir estos gastos, digamos, de menor costo. En el estudio del 2022 encontramos que el costo promedio, que el crédito promedio era más o menos 1.700 soles, ahora ha disminuido a 1.100 soles. Lo que nos guía en esta tendencia, que los créditos cada vez son más pequeños y hay una mayor relevancia a estos préstamos gota a gota, que son de pago diario. Esos préstamos de pago diario se han incrementado de representar solamente el 22% en el estudio del 2022, ahora representan el 35% en este informe. Y los préstamos gota a gota o de pago diario están asociados con esta mayor inseguridad, con estas amenazas o represalias que pueden sufrir por parte de prestamistas. En total, nosotros encontramos que el 16% de prestatarios ha sufrido alguna amenaza o represalia por parte de la persona que le dio el dinero. Claro, pero a mí me llama la atención que este tema, siendo ya parte de la discusión nacional, el tema del crimen, donde está también los préstamos informales o gota a gota, no se haga nada y que la gente siga optando por esto, ¿no? Sí, bueno, se opta por esto, digamos, porque la mayoría de personas que demandan estos créditos requiere la liquidez con cierta urgencia, entonces tienden a subestimar los peligros del crédito informal. En realidad, yo creo que el peligro del crédito informal se puede resumir en dos aspectos, ¿no?
Uno, tienes un mayor costo económico. La mitad de los prestatarios, por ejemplo, paga más de 500% de interés anualizado. Y también tienes este costo, digamos, de inseguridad, ¿no? De lo que te comentaba, que el 16% sufrió alguna amenaza o represalia, y han visto afectada, digamos, su seguridad, digamos, al haber adquirido ese tipo de créditos. Ahora, cuando tú ves un incremento del 22% al 35% en el menor tiempo posible, esto ya es un problema. El tema es cómo lo resolvemos, ¿no? Porque también esta es una economía ilegal que sostiene a organizaciones que no van a, obviamente, dejar este tipo de actividades. Sí, nosotros para solucionar este problema hemos planteado 3 recomendaciones. Uh-huh. La primera tiene que ver con eliminar los topes a las tasas de interés. Hemos encontrado que no están funcionando, porque sabemos que las personas que no pueden acceder al mercado formal pasan al mercado informal, donde pagan tasas muchísimo más altas. Entonces recomendamos eliminar el tope. El mismo BCR en mayo de este año sacó un informe donde más o menos 500.000 de personas o habrían salido del sistema financiero formal o no habrían podido ingresar debido a los topes impuestos. Entonces esa es una primera recomendación que nosotros hacemos. Okay. Y una segunda recomendación tiene que ver con aprovechar estas nuevas tecnologías, como por ejemplo las billeteras electrónicas, para poder no solamente ofrecer créditos a través de ellas, sino también generar información que permita crear un historial crediticio de estas familias, ¿no? Y para que puedan facilitarse el acceso al crédito formal. Un punto importante que hay que tener aquí claro es que las personas que se prestan de manera informal no son ajenas necesariamente al sector formal. El 70% más o menos usa billeteras electrónicas, la mitad tiene una cuenta de ahorro. Entonces sí hay esta posibilidad de hacer el traspaso a la formalidad. Y finalmente la última recomendación es cerrar estas brechas de educación, porque solamente 1/5 de personas maneja bien los conceptos básicos como tasas de interés. Uh-huh. La mayoría en realidad tiene muchas dificultades en ese tema y eso también puede llevarlos a subestimar el costo del crédito informal. Claro, bueno, este tema de la educación financiera entiendo yo que es un esfuerzo no solamente del IPE, sino también de ASBAN en su momento para poder indicarle a la gente cuál es el uso correcto del dinero, ¿no? Pero sobre todo para no caer en estas redes. En redes que, por cierto, llegan de diferentes tipos de formas, ¿no? Antes era la llamada telefónica, ahora son los mensajes de texto, el uso de redes sociales en general. Sí, efectivamente uno puede acceder a este tipo de préstamos por diversos canales, por llamada telefónica, por internet, ahora hasta por aplicativos web. Entonces una persona debería tener la capacidad de reconocer, oye, ese es un préstamo informal, ¿cuánto me están cobrando exactamente, digamos, si es que yo analizo esta tasa de interés? Y poder yo tomar mejores decisiones con respecto de quién me pido un préstamo. Sí, bueno, estoy bastante interesado en el tema. He visto, o sea, un crecimiento exponencial y, claro, uno cuando habla de estos problemas a través de los medios de comunicación se entiende que la gente está más conectada, seguramente mucho más enterada, pero esto no es así. O sea, ahí quiero tratar de entender por qué. O sea, sé que la necesidad es grande, pero no puedes tú poner, ¿no es cierto?, como moneda de cambio tu tranquilidad emocional, ¿no? Porque a la larga los préstamos gota a gota, que son también métodos extorsivos, generan eso, ¿no? Ahora, también si no pagas pierdes la vida, porque lo que pasa, o la consecuencia más grave sería esa, ¿no? Exacto, bueno, cada persona, digamos, muchas familias en el Perú enfrentan esta necesidad de urgencia de dinero. Entonces ven como única alternativa el préstamo informal. Digamos, la política, digamos, sabiendo que estas personas están dispuestas a asumir una tasa de interés mucho más alta, sabiendo, digamos, los riesgos del crédito informal, la política debe ir por favorecer el acceso al crédito formal, y eso parte por, como te comentaba, derogar la ley, digamos, porque es totalmente inefectiva y es contraproducente porque evita que personas se beneficien de este acceso formal, que es más seguro porque no van a ser extorsionados nunca, ¿no? Bien, quiero, Gonzalo, ya que estás tú con nosotros ahora y que además estás representando al IPE, que hace estudios importantes respecto a cómo nos manejamos en la economía, sé que este tema del gota a gota es uno de los temas que ustedes han desarrollado a lo largo de esta semana y que no ha pasado desapercibido porque se suma a los problemas de criminalidad. Esta semana la señora Dina Boluarte
habló con los medios de comunicación en una conferencia que ha sido bastante criticada, ¿no es cierto? Pero ella, cuando nosotros le hicimos la pregunta respecto a una encuesta que sacamos de CPI, donde el 93.2% señalaba de que la estrategia contra el crimen organizado de su gobierno ha fracasado, ella decía que esa cifra le preocuparía si esta, por ejemplo, estaba acompañada por cifras, ¿no?, que dieran cuenta de, por ejemplo, de que el país no está caminando, y ella utiliza, al igual que sus demás ministros, el argumento del crecimiento económico. Entonces yo también quería preguntar a ti y a Lipe, ¿qué tanto de certeza hay en eso, no? O sea, ¿qué tanto su gobierno realmente está generando un crecimiento económico? Porque los principales críticos de Dina Boluarte y su gobierno señalan de que esto no es así, que esto se debe a una política monetaria correcta, que viene, ¿no es cierto?, del Banco Central de Reserva, que por ahora goza de total independencia. Sí, a ver, el Perú, digamos, sí estamos creciendo. El año pasado fue un año terrible. El año pasado tuvimos una contracción de 0.6%, la primera contracción en más de 30 años. En este 2024 estamos mejor. En lo que va del tercer trimestre, digamos, entre julio y agosto, el Perú ha crecido 4%, y nosotros como IPE estimamos que vamos a crecer 3% en todo el año. Entonces, ¿es un resultado positivo? Sí. Digamos, tal vez lo que hay que tener en claro es que esto es un crecimiento basado en algunos factores transitorios que no te aseguran un desarrollo de largo plazo. Por ejemplo, gran parte del crecimiento viene por un buen desarrollo de los sectores asociados con el consumo, como comercio y servicios. Pero esto ha sido impulsado por la mayor liquidez en el mercado por los retiros de las AFPs. Es un efecto transitorio temporal. En minería también ha estado impulsando el crecimiento durante ese tercer trimestre, pero eso se debe a que estamos minando en zonas de alta ley, o sea, con zonas con alta concentración de mineral. No necesariamente porque tenemos nuevas inversiones, nuevos proyectos. Entonces, eso también es un crecimiento positivo, pero no te asegura el desarrollo de largo plazo. Entonces, esa es un poco la conclusión a la que nosotros hemos llegado. Sí, hemos crecido, pero eso no nos asegura que vamos a mantener este ritmo de crecimiento en los próximos trimestres o años, ¿no? Entonces, ¿cómo queda su argumento? O sea, si tenemos un crecimiento debido a impactos, ahí habría que sumarle también el tema de que ahora sí hemos tenido temporada de pesca. El año pasado no hubo temporada de pesca, no hubo esa cuota, no es cierto que sumara al crecimiento o al PBI. Esta vez sí lo tenemos, entonces también habría que agregarle eso. Pero yo me sigo quedando con la duda de cierta manera, ¿no? O sea, ¿dicen lo correcto o no? ¿Lo están haciendo bien o no? Por eso, digamos, en los números sí son lo correcto, sí estamos creciendo, pero probablemente estas tasas de crecimiento alta, por ejemplo, este 4% que vemos en este tercer trimestre, no se van a sostener. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, para el 2025, estimamos solo un crecimiento de 2.8%, menor al que se espera para este año. Pero entonces no es básicamente un tema de acción del gobierno, sino temas relacionados a determinados tipos de sectores que han ido mejorando a lo largo de estos meses. Sí, ahora, digamos, como te digo, dime. Sí, ahora, entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno para poder, no sé, mantener un crecimiento sostenido? ¿Qué es lo que tal vez tendríamos que mirar y sobre lo que tendríamos que indagar, ¿no?, cuando hablamos con las autoridades que tienen a su cargo justamente este tipo de temas? Sí, desde el IPE nuestra posición es que, digamos, siempre la inversión es lo que te va a generar el desarrollo de largo plazo. Inversión va a generar empleo, va a generar nuevos puestos de trabajo y te asegura un crecimiento, digamos, de varios años. Tal vez lo que estamos viendo ahora es que gran parte de esta inversión, si bien la inversión privada se está recuperando, gran parte del crecimiento de inversión viene también del sector público. Ya que el sector público también está enfrentando un problema porque, nosotros estamos manteniendo un déficit de 4% ya por quinto mes consecutivo, y esto es insostenible y es probable que no cumplamos nuevamente la regla fiscal, que para este año es 2.8%. Prácticamente es imposible llegar a esa meta. Eso genera bastante inestabilidad fiscal, le resta confianza al MEF, como protector, de esta institucionalidad. Y ahí hay una decisión bien difícil que tomar por parte del Estado. Bueno, pero entonces hay que concluir en algo, ¿no? O sea, no lo están haciendo correctamente.
Eso es fundamental y no tendrían por qué utilizar las cifras de crecimiento económico que ya de por sí estamos viendo es básicamente de impacto de corto plazo, ¿no? Entonces hay que decírselo claramente, ¿no? Sí, nosotros hemos recomendado que por parte del MEF se sinceren bien las cifras de crecimiento, se sincere bien cuánto es que se puede llegar a gastar para poder proteger este equilibrio fiscal y asegurar este desarrollo de largo plazo que es lo importante. Bueno, no, sí, importante lo que tú señalas. Bueno, muchas gracias por esta intervención, Gonzalo. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien, gracias a Gonzalo Manrique, economista del IPE esta mañana. Es buen dato este de los 605.000 familias peruanas que han recibido un crédito de un prestamista de manera informal, incluido el gota a gota. Es importante, sí, pero preocupante también. O sea, creo que ya hemos hablado de esto en extenso, ¿no? El gota a gota, al final lo que te termina cobrando es la vida. Así que ténganlo en consideración. Sé de las necesidades que muchas veces tenemos y de la prontitud con la que queremos obtener algún tipo de recurso para, no sé, para cubrir algún tipo de gasto que se presenta fortuito. Pero este no es el camino, no es la vía, la verdad. O sea, agrava más el problema, ¿no? Sobre todo porque los delincuentes no tienen escrúpulos en extorsionar, en llamar, en condicionar, o sea, en hacernos las vidas básicamente un infierno.